somos Michael y Chimo de Lenormand.es y bueno, vamos a seguir con nuestros vídeos. Podemos decir que ya hemos acabado la segunda etapa, que eran las categorías de los vídeos, y ahora vamos a empezar con la tercera etapa, que nosotros lo consideramos ya las tiradas, aunque empezaremos con las combinaciones. De todas formas, este vídeo, vamos a hacer un vídeo para mandaros deberes, como hacían cuando ibais al colegio. Vamos a hablar de unos ejercicios para hacer con Lenormand, lógicamente. Es el curso de Lenormand. Primero, bueno, lógicamente sabemos que si queremos aprender algo necesitamos, ya lo hemos dicho, el oráculo, necesitamos un poquito hacer por nuestra parte. Y a veces ver el vídeo en el ordenador o en esto no nos hace que empezamos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y esto, la verdad, aunque lo parezca, aunque tú hayas visto, bueno, yo lo digo también por mi experiencia, ¿no? Que a lo mejor has visto 40 vídeos de algo y te piensas, ya lo sé todo, pero luego te pones a hacerlo y dices, ¿qué pasa? No me funciona. Entonces, lógicamente, una cosa es recibir la información y luego hay otra cosa que es procesarla y interiorizarla, es una palabra que yo uso mucho, pero es esta parte de hacerla tuya, ¿no? En tu interior. Entonces, para eso no sirve solo ver los vídeos. Por supuesto ayudan, y si los veis varias veces ayudan a que los significados se queden mucho más, por supuesto, pero aquí vamos a proponeros unos ejercicios. Y bueno, vamos a hablar más o menos de 3 ejercicios, aunque con variaciones, y consideramos que es importante hacerlos varias veces y un poco por orden. Y de hecho, especialmente para si los que venís y veis este vídeo o cuando estéis viendo este vídeo ya hemos continuado y hemos hecho más vídeos, recomendamos hacer una pausa aquí, en el sentido, si venís de seguir el curso, pero hay todavía más vídeos por delante, recomendamos que hagáis estos ejercicios durante unos días, no vamos a decir tampoco necesariamente meses o años, pero sí unas semanas o una semana al menos, si lo hacéis bastante regular, de hacer estos ejercicios antes de seguir con el resto. ¿Por qué? Por esto que decimos, es importante, estos ejercicios pensamos que sirven un poco para ganar soltura, para ir cogiéndole un poco también de esto al Lenormand, a cómo funciona, y también para saber si realmente hemos chupado, hemos absorbido bien los significados. Porque una cosa es intelectualmente y otra cosa es lo que realmente chupamos y absorbemos. Y a veces intelectualmente, depende por supuesto de la capacidad de cada uno, pero hay gente que tiene mucha capacidad, ve un vídeo en un minuto y luego ya es capaz de decirte todo lo del vídeo. Pero aún así, esto en esa semana, pero la semana siguiente seguramente ya no se acuerda de más cosas, y a la otra semana tampoco se acuerda de más cosas. Entonces, con estos ejercicios intentamos primero, sirve para vosotros mismos, para evaluaros, para saber hasta qué punto habéis chupado los significados de Lenormand, y también sirve para que esos conocimientos que habéis ido chupando, estos significados,
vengan a vosotros de una forma más ágil y rápida. Y esto lo consideramos básico, o sea, es como básico para luego hacer las tiradas y luego ya no os digo nada cuando lleguemos al gran tabló. Estas cosas, de verdad, si nos hacéis caso, cuando lleguéis a las tiradas o al gran tabló, será todo más fácil y evita un poco muchas frustraciones. Pero bueno, esperamos que nos hagáis caso y hagáis los ejercicios. Entonces, son ejercicios fáciles, no vamos a hacer nada, no necesitamos nada enrevesado aquí. El primer ejercicio, bueno, vosotros cogéis, la idea es esto, ver qué soltura tenemos con las cartas. Entonces, el primer ejercicio cogéis la baraja de Lenormand, la barajáis bien y entonces vais sacando cartas. Sacáis una carta y entonces la carta que sale es decir, y bueno, el juego, tomarlo como un juego es una palabra buena para esto, es un juego. Pero es serio en el sentido que de verdad tiene resultados. Pero jugar y ver qué significados os viene de la carta. Entonces, sale la primera carta y decís, pues es la montaña, pues son obstáculos, son problemas, son retrasos, son hostilidades. Lo que os venga rápido. Aquí no os paréis a apuntar y... Por supuesto, este ejercicio no miréis no pongáis a mirar los apuntes o los vídeos, lógicamente. No, simplemente lo que os venga. Si veis que alguna carta se os atasca, en el sentido de que vienen los pájaros y solo os acordáis de grandes cambios, pero ¿qué más? No os paréis demasiado a ver qué puede ser. No, la cogéis, la dejáis aparte y seguís. Otra carta, otra carta, otra carta. ¿Vale? Y las que os atasquéis las dejáis a un lado. Cuando hayáis acabado con toda la baraja, nosotros aconsejamos hacer, por supuesto, esto varias veces. Entonces lo mejor es, si tenéis una libreta o una hoja, lo mejor consideramos es apuntáis las cartas que se han quedado fuera, porque son las que os han costado en esa primera ronda. Entonces las volvéis a juntar todas las cartas, volvéis a barajar. Esto lo decimos, es importante volver a barajar porque a veces si lo hacéis en orden siempre, en la mente tenemos una capacidad de acordarnos por orden, pero ese tipo de memoria no es la que queremos incentivar. Queremos que seáis capaces de cada carta en el momento. Entonces para eso es mejor volvéis a barajar bien las cartas y volvéis a hacer el ejercicio. Pum, 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 pum. Volvéis a sacar las que os cuestan, algunas veces serán las mismas, algunas veces serán otras diferentes. Y al final lo volvéis a apuntar. Está bien que apuntéis el nombre de la carta y, por ejemplo, vayáis poniendo, no sé, palitos o cruces según si esa carta se repite mucho. Porque así también veréis cuáles son las que realmente las tenéis cruzadas, es que no la habéis entendido bien o no os entra o no lo sé, no os concuerda. Y esas, por supuesto, son las que vais a tener que trabajar. Y luego habrá algunas que, bueno, en esa ronda no te ha habido una vez que no te ha salido, pero luego en las otras te han salido más significado. Esto ya lo veréis vosotros. Entonces, una vez hecho esto, unas cuantas veces, miráis lo que os habéis apuntado y entonces aquí sí, vais a buscar, especialmente si alguna os ha salido muchas veces, vais a buscar los apuntes si habéis tomado apuntes para esa, si no, volvéis a ver los vídeos. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho más verlo en un vídeo que no en apuntes o lo que sea. Pero bueno, cada uno, lo bueno de esto es que ahí están todos los vídeos y siguen ahí, entonces los podéis ver las veces que queráis. Y lo hacéis varias veces, lo hacéis varias veces, perdón.
repasáis las cartas estas que os han salido y luego, pero esto si no aconsejamos en el momento, aconsejamos otro día, incluso dejar una pausa, volver a hacer el ejercicio. Entonces aquí veréis si esto que habéis estudiado vuelve a... os acordáis ya, pero mejor pasar unos días porque si tú lo lees ahora y vuelves a hacerlo, por supuesto te vas a acordar porque lo acabas de leer. Lo importante es saber si a lo mejor mañana o pasado te sigues acordando de lo que acabas. Entonces, vuelves a hacer en unos días el ejercicio. Aquí, hacerlo varias veces, porque es casi si de estos ejercicios, si solo vais a hacer uno, hacer pero hacerlo varias veces, porque es el más... es muy importante saber realmente qué soltura tienes con los significados. Entonces, una vez que tengamos este ejercicio un poco por la mano, ya veréis, ya notaréis vosotros que ya os tiene una soltura, tampoco necesitáis, de verdad, no es una cosa que necesitas hacer 2 o 3 meses. Esto, si lo hacéis varios días, ya vais notando que no son tan complicadas, son 36 cartas y no son tan complicadas. Tampoco hace falta si no os recordáis de exactamente todos los significados que tengáis apuntados. Básicamente es encontrar unos cuantos, ¿no? Que veáis que ya tenéis unos cuantos, ya tenéis armas suficientes, por decirlo así, para poder utilizarlo, ¿no? Entonces ahora pasamos al segundo ejercicio. Es importante, no sé si me hago pesado, pero tener primero soltura con el primero, porque esto os ayudará a dar el segundo. Ahora el segundo es un poco más o menos lo mismo, vuelves a barajar las cartas y sacas una carta. Aquí no hace falta tanta rapidez, aquí es importante tener ya claro que te vengan varios significados, porque ahora vas a ver que la cosa es más o menos como la pregunta ¿qué me dice esta carta? Por ejemplo, si me define a una persona, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo, barajas todas las cartas y sacas una carta. Entonces ahora me ha salido la carta de la torre. ¿Qué me diría la torre si está al lado de una carta de personaje y me define a un personaje? Entonces aquí, si tenemos ya claros más o menos los significados, si tenemos un poco la idea del espíritu de cada carta, de la esencia de cada carta, esto nos va a dar ideas de cómo puedes definir a un personaje. Lógicamente la torre, recordad que era una carta que son fronteras y son esto, entonces podemos ver una persona que se aísla del mundo, que mantiene mucho las distancias. Esto es un ejemplo. En este tipo de ejercicio vais a tener que usar la imaginación, pero esto es importante precisamente para luego las tiradas. Imaginación es bastante un sinónimo, aunque a la gente no le parezca, pero es un sinónimo bastante de intuición. La intuición no deja de tener una parte muy importante de imaginación. Con este ejercicio también trabajamos un poco con nuestra intuición. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay cartas que no te van a resultar tan evidentes. O sea, en este tipo de escenario que dices, ¿cómo me defino un personaje? Vas a tener que usar un poquito la intuición o la imaginación, porque no siempre no siempre la idea te viene por los significados que tiene la carta, pero te viene por el espíritu que te viene, sí, la esencia de la carta. También a veces te vendrán cosas por lo que te recuerda el símbolo físicamente, ¿no? Eso, por ejemplo, sí, o cosas... Aquí hay que jugar un poquito con la imaginación, por eso esto no hace falta ir tan rápido.
También si queréis podéis apuntaros lo que se os ocurre y luego lo podéis, digamos, razonar un poquito más o menos. Tampoco os estéis demasiado tiempo, o sea, si hay una carta que no os sale, pues no os sale, no pasa nada. Esto solo es un ejercicio, esto solo es un juego. Esto es más importante el primero que tengas los significados. Luego esto es un juego que te ayudará, porque también, bueno, este es, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Como la torre, o por ejemplo, tenemos cartas fáciles como un ramo, que si nos define una persona, pues va a ser una persona alegre, pues una persona creativa, ¿no? Son cosas más fáciles, pero a lo mejor, ¿cómo nos define la persona con un ataúd? Es un poquito más complicado, ¿no? Pero aquí podemos ver a lo mejor la parte. Bueno, tenemos la parte de profundidad, de intensidad, que puedes definir a una persona claramente, pero estará un poco más. Pero también, por ejemplo, podemos ver la tristeza, ¿no? Porque no es una carta muy alegre, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor es una persona triste o una persona. Sí, de esas que se llaman taciturnas o con poca vida, también podría ser. Aquí tenéis que jugar un poco con esto. ¿Qué os da? ¿Qué sensación? Es más un juego, ¿no? No busquéis tampoco, ¿cómo se dice? No queráis. Lógicamente tenéis que razonar luego, si lo habéis apuntado, un poco el porqué de vuestra asociación, pero por ejemplo aquí nosotros a veces haciendo esto, Michael y yo tenemos ideas diferentes y alguna que él tiene no encaja del todo con la que yo tengo. No quiere decir que ni uno ni otro entienda mal la carta, o entienda diferente, pero la asociación que le produce esa carta le produce una asociación que a mí no me la produce, o al revés, ¿no? Entonces es un juego, jugar con esto y hacerlo como un juego y a ver lo que no penséis, pero a mí me da esto, pero este me ha dicho que a él no le da esto. ¿Y por qué me he equivocado? Esto no es ni siquiera una interpretación, es un juego de asociación. Y entonces aquí podéis variar el tema, podéis por ejemplo hacer esto como he dicho, como defino un personaje y luego volvéis a barajar y lo hacéis, pero ahora ahora veis una carta y pensáis qué me dice sobre un trabajo. O sí, ¿no? Por ejemplo, o qué tipo de trabajo me hablaría esta carta, ¿no? Pues vemos, con el ramo sería muy fácil, es un trabajo a lo mejor creativo, es un trabajo sí, de artístico, pero también, por ejemplo, la parte física, puede ser que trabajas en una floristería, también te podría dar eso, ¿no? Y esto es otra cosa. Y luego, pues, aquí la imaginación es poder, ¿no? Lo que se os ocurra. Podéis hacer este tipo de cosas con lo que os ocurra. Lo podéis hacer a lo mejor, por ejemplo, sacáis cartas y que me dice de si fuera un medio de transporte, un coche, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, ¿no? Si sale con el jinete podéis pensar que es un deportivo, un coche rápido, no sé. Si a lo mejor no sois de coches o lo que sea, podéis preguntar qué tipo de casa sería si me hablara de una casa, me definiera una casa, ¿no? O incluso tipo de ropa, o moda, no lo sé, como por ejemplo si sale con el árbol en este caso, pues podéis ver que a lo mejor es una forma de vestir más tradicional, más conservadora, o no lo sé, ¿no? O a lo mejor con el ataúd, que hemos dicho que es la difícil, en este caso te puedes definir a estos que visten todo de negro y se ponen la cara blanca y las uñas negras, ¿no? Son juegos. Jugar con esto y de hecho intentar divertiros con eso. No es una ciencia exacta, no es una ciencia. Es interesante si queréis apuntaros qué cosas, combinaciones salen, pero es una forma de un poco
poco esto, ¿no? De desarrollar nuestra parte también intuitiva. Y por último, aunque ya hablaremos más con el siguiente vídeo, que empezaremos con las combinaciones ya, pero ya no estaría mal si hacéis lo mismo, barajáis las cartas, pero ahora en vez de una carta sacáis dos cartas. Y pensáis qué os dicen estas dos cartas. También no os obsesionéis, intentéis buscar todo, pero sí un poco ya ver qué os pueden decir. Intentar juntar las dos cartas. Y luego ya hablaremos en el siguiente vídeo, porque además haremos algunos ejemplos, pero esto tomarlo un poco más para juntar los significados, un poco también más ligero. Y bueno, lo único, tener en cuenta si es una carta de dos lados o es una carta de mensajero, que aquí sí que puede influir en el significado. Si no son cartas de los dos lados o no son cartas de mensajero, para nosotros da igual si está una delante o otra, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y simplemente eso, juntáis unas cartas y veis qué os parece. Y ese también estaría bien si lo hacéis de una forma rápida, no como algo... Luego nosotros haremos algunas combinaciones, aquí ya explicaremos un poco más detallado, explicaremos unos cuantos significados que pues, nosotros pensamos. Pero vosotros esto podéis hacerlo más al principio un poco como juego, ¿no? Y sí que podemos aconsejar que como variación, o como... Casi a lo mejor pensamos que puede ser más útil, sobre todo cuando empiezas, es definir un tema. Sí, porque a veces ayuda un poco. Si no tienes un marco, a veces es complicado verle significados, pero por ejemplo, ¿qué dice esta combinación si pregunto sobre el trabajo? O si pregunto sobre la pareja, o incluso preguntas más específicas. ¿Qué me diría esta combinación si he preguntado esto? Y jugar con eso. Intentar no hacer preguntas todavía que os influyan, porque entonces normalmente aquí nosotros no somos tan neutros, por decirlo así, somos un poco parciales cuando interpretamos si es algo que nos afecta o es algo que nos interesa. Entonces hacerlo como un ejercicio. Si ha preguntado el trabajo, ¿qué me dicen estas dos cartas? O cosas así. Y ya está, este es los ejercicios que os mandamos. Esperamos que el primero es muy importante, el segundo también está muy bien, el tercero, si queréis, no está de más, pero si no, ya practicaremos con nuestros vídeos de combinaciones, pero aquí tendréis más, lógicamente. Con más combinaciones podéis trabajar. Nosotros no vamos a poder trabajar todas las combinaciones porque si no necesitaríamos no sé cuántos vídeos, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo y empezamos con las combinaciones, así que hasta pronto.